personas que nos escuchan. Y queda viendo café, pero está viendo guarapo, con rico sabor de caña, el Cauca de la montaña. Bueno, así es. Antes de empezar con un tema que teníamos preparado hace unos días, antes de realizar esta pausa activa, que vamos a hablar acerca de los páramos, y vamos a tocar algunos aspectos del proyecto Sotonorte, que es el proyecto que piensan realizar en el páramo de Santurbán. Quiero saludar a esta hora de la mañana a Jairo Escobar. Jairo, muy buenos días. Buenos días, John. Buenos días a todos los oyentes de su programa por Cañaveral Estéreo. Charlas con Pradera en su nuevo horario de las 7 de la mañana. Así es, Jairo. Bueno, queremos empezar explicándole poco a poco a nuestros oyentes cuál es la importancia de los páramos. Y quiero empezar diciéndole a todas las personas que nos escuchan que Colombia tiene cerca del 49% de los páramos a nivel suramericano. Y en el transcurso de esta charla van a poder entender la importancia que tienen los páramos en nuestra vida cotidiana. Para empezar, quiero decirles que el páramo es muy importante, ya que se encuentra en una altitud de 3.100 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Lo que hace realmente los páramos es que estratégicamente, por su altitud y climatología, la función primordial es la retención de agua para poder regularla en los momentos donde hay mucho verano y empieza a abastecer a los municipios o a las riberas o a los pueblos que quedan mucho más abajo de esa altitud. Esa es la función principal. Al permitir nosotros cualquier tipo de explotación en nuestros páramos, estamos poniendo en riesgo nuestra vida, ya que el agua es un elemento primordial para nosotros poder subsistir. Y nosotros, no solamente nosotros, los seres humanos, sino también las especies y aquellos ecosistemas que dependen o que dependemos del agua. Entonces, realmente la función del páramo es regular esas aguas para poder abastecer de agua a todas las partes o a todas las zonas que están debajo de ese páramo. Cerca del 83% de las aguas que consumimos nosotros acá en Colombia pertenecen o provienen de los páramos. Pero hablemos un poco de la situación geográfica. Realmente los páramos generalmente están en latitudes tropicales, entre regiones donde los bosques realmente son cerrados y las zonas, algunas zonas
Estos páramos se adaptan espectacularmente para poder soportar las bajas temperaturas que tienen durante la noche y la radiación solar alta que son expuestos durante el día, además de la baja capacidad de nutrientes que tiene el suelo y también deben soportar algunas condiciones de sequía a pesar de que las aguas pertenecen a esos páramos. Podemos encontrar en esos páramos aromáticas, arbustos, hierbas, rosetas, vegetales perennes, plantas herbáceas. Realmente los páramos son muy ricos en cuanto a flora y a fauna. Y si hablamos acerca de los animales que encontramos en los páramos, realmente la mayoría de las especies, aves y mamíferos que encontramos en los páramos, utilizan estos páramos como un corredor o zona de transición. Podemos encontrar palomas, osos, venados, patos, anfibios, reptiles y una gran cantidad de aves que hacen su paso por estos páramos. En Colombia indudablemente tenemos, como lo decía al principio, cerca del 49% de los páramos que tiene Sudamérica. Tenemos el páramo de Sumapaz, el páramo de la Cruz Verde, tenemos el páramo del Tablazo, el páramo de las Hermosas, el páramo de Santurbán, el páramo del Almorzadero. Y realmente, al explicarle a nuestros oyentes cuál es la importancia de los páramos, quiero hacerles esta pregunta y que quede como reflexión. ¿Realmente vale la pena autorizar estos proyectos mineros en esas zonas que nos proveen de agua y que pueden poner en riesgo nuestra existencia? Y lo que se está jugando en el páramo de Santurbán no es cualquier cosa. Debemos como colombianos defender el páramo de Santurbán para que no se apruebe ningún proyecto minero, porque tengan la seguridad de que si permitimos que se apruebe algún tipo de explotación minera en el páramo de Santurbán, van a empezar a tocar los diferentes páramos que tenemos en nuestro país. Muchas personas que sé que nos escuchan deben entender de que hay países que sufren inmensamente por el agua. Nosotros no vemos esa necesidad o no vemos ese sufrimiento debido a que constantemente tenemos agua, aunque en algunos departamentos, algunos sectores de nuestro país es escasa el agua, pero en la gran mayoría de nuestro territorio vemos que tenemos abastecimiento de agua. Es por eso que debemos de defender nuestros páramos y especialmente en el páramo de Santurbán. Hablemos ahora un poco del páramo de Santurbán, que es el proyecto Soto Norte, a través de una empresa que se llama Minesa, y que según ellos el proyecto no va a afectar el páramo. Pero vemos cómo empezaron a tratar de tocar ese páramo de Santurbán y se corren los corredores o los lineamientos que rodean el páramo de Santurbán, de 150 metros a 100 metros. ¿Realmente vale la pena tocar nuestro páramo cuando anualmente vamos a recibir 1.200 millones de regalías y los empleos que se van a generar son muy pocos, deteriorando en gran manera la calidad del agua a través de todos los químicos que utilizan para poder sacar esos productos de la tierra? Y quiero decirles algo, cerca del 70% de las aguas de nuestros páramos son subterráneas, algo que va a afectar inmensamente nuestro ecosistema. Y son ecosistemas que jamás se vuelven a recuperar. Es un daño ambiental impresionante en aves, en fauna, en flora, en todo tipo de especies, que nos va a hacer que en unos años, si se aprueban estos proyectos, podamos empezar a sufrir por escasez de agua. Realmente, según el DANE, todos los municipios
o las poblaciones donde se aprueban proyectos mineros son los más pobres de Colombia. Realmente no son beneficiados. Y según la empleabilidad, de acuerdo a unos datos del DANE, el sector minero solamente aporta el 3% del Producto Interno Bruto y aporta 196.000 empleos a nivel nacional. Es un beneficio muy poco para poder aprobar esa explotación. Mientras que la agricultura aporta 3.7 millones de empleos, o el comercio, por ejemplo, 6 millones de empleos. No vale la pena arriesgar nuestros páramos por 1.200 millones de regalías y que realmente no está aportando a nuestra sociedad. No, John, simplemente es para hacer una anotación. La pregunta es, ¿por qué el gobierno insiste en este tipo de proyectos? Hay una razón sencilla. Lo que estos gobiernos han denominado del 91 para acá como la locomotora minera. ¿Y por qué han implementado esta política de la locomotora minera? Simplemente porque la apertura económica, insisto, del Bienvenidos al Futuro de 1991 hasta nuestra fecha, lo que ha hecho es, a través de los tratados de libre comercio, quebrar las economías nacionales, la economía nacional, y quebrar el campo. Aquellos países donde es posible que los subsidios sean mucho más altos, que son los países industrializados, con los que se han firmado dichos tratados, invaden el mercado nacional y nuestros campesinos entonces se ven arrasados por la mano aparentemente invisible del Dios mercado, pero visiblemente porque los quiebra y los echa realmente a la ruina. Al quebrarse el campo, entonces el gobierno, que es víctima de las multinacionales y proclive a ser realmente sus ejecutores, lo que hace entonces es abrir la puerta de la famosa locomotora minera. Este país que antes vivía de la quina, este país que antes vivía del café, los mismos cañicultores, este país que era un país agrícola que producía algodón, que producía arroz, se encuentra ahora con que su entrada determinante es la locomotora minera, el fracking, y como dice John, sacar y extraer minerales a costa del rompimiento de nuestros nichos ecológicos y del agua. El agua es vida. He ahí las consecuencias de las políticas aperturistas, de los tratados de libre comercio y las consecuencias que van en contra de la vida. Sí, así es, Jairo. Quiero dar unos apartes de algunos estudios que realmente se demoran cerca de 5 años y que el gobierno nacional no ha tenido en cuenta para poder aprobar este tipo de proyectos. Son estudios de manejo de fauna y flora, hidrología, que realmente se demoran 5 años en hacer ese tipo de estudios y el gobierno no ha tenido en cuenta. Además de lo que les he mencionado, donde hacen la delimitación y la corren de 150 a 100 metros de protección del páramo, y muchos de ellos, ambientalistas, dicen que no se han tomado en cuenta a la comunidad. La respuesta de Minesa es que el proyecto no va a tocar las aguas de Bucaramanga, pero realmente sí las toca, debido a que el acueducto queda mucho más abajo de donde van a hacer el proyecto minero. Así es, en esta primera sección de Charlas con Pradera, queremos hacer un llamado a toda la comunidad para que apoyemos a todas estas personas que defienden nuestro ecosistema. No dejemos solos esas luchas de aquellas personas que se preocupan por el bienestar de todos. Es necesario que como comunidad salgamos a apoyar a estas personas que se enfrentan y que arriesgan su vida, y que muchos de ellos son asesinados vilmente en complicidad muchas veces con personas del gobierno para poder seguir llevando a cabo estos proyectos. La única forma que ha tomado, o la única posición que ha tomado diferentes gobiernos, es eliminar a aquella persona que lo estorba y que no permite que ese proyecto se lleve a cabo. Pero si todos como comunidad apoyamos y no dejamos solo estos proyectos, si seguimos todos un mismo ideal, podemos garantizarle la vida a nuestros hijos, a nuestros nietos
y a las generaciones que vienen más adelante. Es necesario no dejar solo a estas personas, acompañémoslas, porque como es de conocimiento de todos, muchos líderes sociales han perdido la vida defendiendo aquello que creen por lo que es justo morir. Vamos pues a seguir con este programa Charlas con Pradera. Continuamos con cápsulas de reflexión. Bueno, vamos a continuar entonces con esta sección de cápsulas de reflexión y vamos a tocar un tema que aparentemente es manido, repetitivo por estos días, que tiene que ver con el COVID y tiene que ver fundamentalmente con una medida que ha tomado el gobierno hace apenas 48 horas y es la medida de suspender las pruebas PCR para todos aquellos que llegan a los aeropuertos, ya sea con nacionales o sean extranjeros. Es decir, quedamos expuestos definitivamente a que las nuevas cepas que han aparecido, por ejemplo, en el viejo continente, vengan a agravar la situación en nuestro país. Esa medida de suspender las pruebas PCR, pruebas que son reacción en cadena de la polimerasa, que es una prueba que se practica y que determina realmente hasta en un 70% si la persona que llega está infectada o no. Lo que hacemos entonces al suspenderla por parte del gobierno es dejar la posibilidad en un momento gravísimo de rebrote en toda Europa, donde prácticamente se ha triplicado la posibilidad de las muertes en el viejo continente, que lleguen de nuevo a Colombia y la situación del país se ponga peor de lo que está. Es tal el grado realmente de desconexión del gobierno con esta medida que muchos periodistas, incluso de los grandes medios como Caracol y alcaldes de ciudades importantes, se han pronunciado en contra de tal medida. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo textualmente que era una burrada lo que el gobierno estaba haciendo. Así lo manifestó a través de medios como Caracol, repito, el alcalde Jorge Iván Ospina. Pero miremos entonces cuál es la gravedad del momento que estamos viviendo y por qué la gente en general se ha relajado y cree que es que ya lo grave pasó, cuando es al contrario. En general nos están ocultando cifras y nos están llevando al camino de lo que se denomina la inmunidad del rebaño. La inmunidad del rebaño consiste en que se infecten muchas personas y el virus vaya, a través de la muerte de las mismas, vaya perdiendo fuerza. Es decir, que los mismos anticuerpos vayan siendo generados por muchas personas, pero a costa de la vida de ¿quién? A costa de la vida del pueblo. Vamos a ver unas cifras ahora que nos van a mostrar quiénes son los que realmente están expuestos a este tipo de peligro. No son los potentados que pueden encerrarse en sus oficinas o en sus fincas. Es el pueblo el que tiene que salir a rebuscarse la vida a las calles o a sus negocios para poder sobrevivir. Y hay unas medidas que se pueden tomar que vamos a ver. Pero miremos cuáles son las cifras. Cuando la medida apareció, cuando la pandemia apareció, pues lógicamente comenzaron a tejerse unas visiones, unas apocalípticas del vaso medio vacío, y otras realmente esperanzadoras desde la perspectiva del vaso medio lleno. Por ejemplo, con lo de la pandemia y las cuarentenas obligatorias, el resguardo de las gentes durante mucho tiempo, sin que salieran a hacer daño a la ecología del mundo, pudimos encontrar cielos despejados, aguas cristalinas, aviones arrumados en sus hangares o en los aeropuertos detenidos, más de 600 millones de carros sin funcionar, es decir, carros que no expelen al medio ambiente CO2,
Pudimos encontrar entonces fábricas que no producían o detenían o detenidas que producían realmente la contaminación del medio ambiente. Y entonces ustedes dirán, ¿por qué se toca desde esa perspectiva lo del COVID y se mira como algo, entre comillas, positivo? Muy sencillo. Si bien es cierto, en este momento hay cerca de 50 millones de personas detectadas como infectadas, y ahora hablamos del tema, porque son más de 50 millones realmente las que en este momento circulan libremente en la vida cotidiana del mundo, han producido cerca de 1 millón de muertes, pero también con las medidas que se han adoptado, miremos qué es lo que ha pasado y por qué especies incluso pueden salir a las calles de algunas ciudades a circular libremente. Vemos osos panda, tigres, tigrillos, animales que realmente pueden disfrutar libremente sin que la invasión de los humanos les quite su espacio. Por eso decíamos que podíamos mirar el vaso medio lleno desde la perspectiva de dar a entender, como vamos a ver ahora, que resguardándose las personas, los humanos no le hacemos daño realmente a la naturaleza y a la vida diaria. Nosotros somos los consumidores del mundo que le hacemos daño al planeta, simplemente porque lo que se pretende es el consumo, la economía. Es la economía versus la vida. Miremos qué ha pasado entonces, cuando la gente se ha encerrado en el mundo. Han dejado de morir 4.2 millones de personas, que son las que contaminan el medio ambiente. Han dejado de morir en accidentes de tránsito 3.2 millones de personas. Pero además, las muertes por riñas, por atracos que se suceden en las calles, también suman. Enfermedades que son producidas por afectación del medio ambiente, enfermedades pulmonares, e incluso con los programas de abastecimiento a nivel de ayudas que se le ha dado en algunas partes a la población, ha permitido que la gente no muera de hambre. Eso es lo que ha pasado con respecto a mirar el vaso medio lleno, no en esta visión apocalíptica del 1 millón de muertos que no debió haberse producido y a los que Colombia ha contribuido, y vamos a ver cuáles son las medidas equivocadas, John, que el gobierno ha tomado. Sí, así es, Jairo. Escuchamos recientemente en alguna emisora al viceministro de Salud diciendo que realmente las pruebas PCR ya no eran necesarias porque la Asociación Panamericana de la Salud dice que no, que realmente no ayudan mucho a detectar casos de COVID cuando sabemos que es totalmente lo contrario. Y se enredó con múltiples preguntas que le hicieron algunos periodistas. Por ejemplo, le preguntaban cómo van a hacer para reemplazar pues esas pruebas PCR. Y él decía, no, ya tenemos preparado un call center para poder hacerle seguimiento a esas personas. Yo quiero preguntarle a nuestros oyentes, quizás muchos de ellos les ha dado COVID, si algún momento alguna persona los ha llamado a preguntarle, vea usted cómo siguió, o usted ha tenido síntomas en los últimos días. Realmente es una medida totalmente absurda pensar de que a través de un call center se van a poder hacer seguimiento a 5.000 personas, 5.000 viajeros que llegan diariamente al país. Y no solo eso, le preguntan que cuántas personas 30 eran las que estaban trabajando en el call center, y responde 30 personas. Es decir, que en promedio a cada persona de esas tendría que hacer 167 llamadas, preguntándole, ¿usted ha estado enfermo? ¿O usted ha tenido tos? ¿Ha tenido fiebre? ¿Qué síntomas ha tenido? ¿Ha tenido contacto en caso de que las respuestas anteriores hayan sido negativas? Son preguntas que como mínimo se demoran más de 10 minutos. Una persona, 30 personas no son suficientes para hacer seguimiento, y sería muy ilógico pensar de que a través de teléfono se puede hacer seguimiento a algún tipo o algún control a la pandemia que estamos viviendo en nuestro país. Sí, realmente es una medida salida de los cabellos, simplemente la justificación del sálvese quien pueda. Incluso al viceministro le preguntan y sale con una respuesta realmente cantinflesca. Como acaba de decir John, todos sabemos que es un call center, es aquella llamada que se hace y cuando nos contesta una máquina y nos pasa, marque el 1, marque el 2, marque el 3, marque el 4, y nos tiene hasta 1 hora u hora y media sin poder resolver nuestros problemas. Ustedes se imaginan
personas que llamen a través de un call center. ¿El call center nos va a llamar a nosotros? Cuando ni siquiera personas que han llamado para que se les practiquen las pruebas PCR se las han practicado. Y personas a las que le han practicado las pruebas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, no le llegan los resultados. Resultados que debieran aparecer 48 horas después y que generalmente llegan 10 o 15 días después. Por lo tanto, las cifras que nos dan no son ni siquiera las que nos están dando. Y la gran mayoría de cifras no corresponden a la realidad, sino que en la práctica corresponden incluso a números mucho más elevados, hasta un 5 o 10 veces más. Por ejemplo, en Colombia nos están reportando 1.200.000 muertes, 1.140.000 y pico de mil. Realmente pueden existir entre 5 y 8 millones de infectados, algunos asintomáticos, personas que no se dan cuenta que tienen el virus, pero que lo están propagando a través de su entorno. De ese tamaño es la situación que está padeciendo el país. Miremos entonces unas cifras para que ustedes caigan en la cuenta de qué tipo de medidas se están tomando, y el gobierno entonces lo que ha hecho es privilegiar la economía por encima de la vida. Pero vamos a ver, como se dice popularmente, quiénes son los paganinis, qué fue lo que se debió hacer y que no se hizo, y lo que se sigue haciendo. El gobierno nacional optó por el camino Bolsonaro y Trump, es decir, la posición negacionista, el negar la gravedad de la pandemia, y no hizo lo que hicieron países como Nueva Zelanda, un país de Oceanía, que incluso con el solo pronunciamiento por parte de la Organización Mundial de la Salud de la llegada de la pandemia, sin haberse producido un solo muerto, entró y puso a todo el país en cuarentena. Son medidas realmente que los gobiernos deben tener cuando tienen en la cabeza la visión de las causas populares y no la visión del mercado, del sálvese quien pueda y de la filosofía de la inmunidad del rebaño. Miremos cifras entonces. Por ejemplo, quiero dar unas cifras además. Si miráramos cuál es la contaminación, para retroceder un poquitico con lo que tiene que ver con lo que hacemos los humanos. Si miramos cifras, según una revista que es la Nature Communication, dice esa revista que entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de septiembre de 2019, o sea del año pasado, cuando no se había producido todavía lo de la pandemia y la gente andaba en las que andaba en su vida cotidiana, se produjeron 94.19 millones de toneladas de CO2 que afectan realmente el medio ambiente. Y la misma medición se hizo entre el 1 de enero del 2020 y el 1 de septiembre de este año, y se produjeron 87.9 toneladas. O sea, hubo una reducción de 7.12%. Miles de toneladas se redujeron, y entonces se produjo lo que estoy diciendo, que incluso animales, aguas cristalinas, cielos despejados, pudieron efectivamente hacer que el planeta respirara mejor. Pero miremos las cifras a las que estamos haciendo alusión con respecto a países como Nueva Zelanda. Mientras que en Nueva Zelanda se han hecho 588 muestras, se toman 588 muestras por millón de habitantes, Colombia se toman 5 muestras por millón de habitantes. O sea, que realmente las cifras que estamos recogiendo en este momento no son las que nos están dando realmente una medida de la pandemia. Mientras que en Nueva Zelanda se hacen hay 262.000 pruebas, en Colombia solamente es 262.000 pruebas por millón de habitantes, en Nueva Zelanda. Mientras que en Nueva Zelanda se hacen 262.000 pruebas por millón de habitantes, en Colombia se hacen 92.420 pruebas por millón de habitantes. Pero entonces me dirán que Nueva Zelanda es un país cuya población apenas es de 5 millones. Pues comparémosla entonces con un país muy parecido a Colombia, con la misma población, que es España. Mientras que en España se han hecho en este momento 15.5 millones de pruebas, 15.5 millones de pruebas, en Colombia apenas se han hecho 92.000 por millón de habitantes.
Es decir, lo que estamos diciendo es que en este momento en Colombia hay mucha más gente contaminada, mucho más gente afectada. Pero ¿cuáles son las medidas que se debieron tomar y que el gobierno no hizo? El gobierno dejó entonces de hacer lo que tenía que hacer y entonces ahora habla del aplanamiento de la curva. Claro, el aplanamiento de la curva se hace a la fuerza, haciendo menos pruebas. Y como sabe que la situación se está saliendo de las manos, entonces decidió, por ejemplo, no hacer pruebas de PCR, que es lo que denominan algunos alcaldes como Jorge Iván Espina, una burrada. Miremos entonces qué fue lo que pasó como consecuencia de no haber tomado las medidas como las que tomó la primera ministra de Nueva Zelanda, una líder progresista. Se produjeron 140.000 empresas, pequeñas empresas quebradas en el país, que arrojaron a la calle 5 millones de nuevos desempleados. Eso fue lo que realmente sucedió. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno con las medidas a nivel económico? Del dinero que tomó del Fondo de Mitigación de Emergencias, dinero que pertenece a los departamentos y a las regiones para los potenciales pensionados, tocó dinero de la gente, le metió la mano al bolsillo realmente a los futuros pensionados, repito, a través del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, y privilegió a los mismos de siempre en una especie de agroingreso seguro 3. El agroingreso seguro 1 es el mismo que tiene en la cárcel a Andrés Felipe Arias por favorecer a los amigos. El agroingreso seguro 2 fue el que se hizo a través de entidades como Finagro en esta pandemia, donde el 94% del dinero que soltó el Banco de la República fue a parar a manos de los empresarios. Pero además, 4 billones de ese fondo de mitigación de emergencias, 2 millones fueron a parar al 0.7% de los empresarios nacionales y el resto fue a parar en pequeñas y muy malas sumas, realmente pírricas sumas a los empresarios nacionales, a la pequeña empresa que produce el 81.7% de los empleos del país. Es decir, este es el agroingreso seguro 3, el AIS 3. Esas son las políticas del gobierno que hacen que efectivamente estemos padeciendo lo que estemos padeciendo. Y entonces la gente dirá, bueno, pero esta quejadera de estos personajes que se autodenominan librepensadores y progresistas, ¿qué es lo que han propuesto entonces? ¿Qué es lo que dicen entonces para resolver el problema? Lo dijimos. Si hubiésemos cogido los 25 billones de pesos del Fondo de Mitigación de Emergencias y durante 3 meses, como en Nueva Zelanda, inclusive 2 meses nada más, hubiésemos entrado en cuarentena y a 9 millones de familias en el país, si hay 5 personas por familia, significa 45 millones de personas en el país. Si a esos 9 millones de personas les entregamos un salario mínimo y no los 160.000 pesos para embolatar bobos, para la sobrevivencia del famoso ingreso solidario, y no se los entregamos a los potentados y empresarios del país, si hubiésemos entregado a 9 millones de personas, a 9 millones de familias, un salario mínimo, serían 7.200.000 millones de pesos, que multiplicado por 2 durante 2 meses serían 14.400.000 millones, y multiplicados por 3 serían 21.600.000 millones de pesos, y sobraría todavía más de 3 billones de pesos de la plata tocada del Fondo de Mitigación de Emergencias. ¿Pero a quiénes se ha favorecido? A los amigos del gobierno, a los empresarios, pero son cifras que no estamos diciendo nosotros sacadas de la manga, son cifras oficiales, cifras que nos permiten deducir que al gobierno poco le importa la suerte de quienes realmente producen la riqueza del país. ¿Quieres anotar algo, John? Sí, claro, Jairo, quería anotar 2 cositas. Uno, realmente con los datos que estás dando de las pruebas de Colombia por millón de habitantes, ubican a Colombia en el puesto 14 en el mundo de países que hacen pruebas para detectar el COVID-19. Y si comparamos eso con los casos confirmados, en este momento Colombia ocupa el puesto 7 en el mundo. Es decir, es muy preocupante
que cada día se estén haciendo menos pruebas para poder detectar algunos focos de contagio y poder detener la propagación del virus, y Colombia está en el deshonroso puesto número 7 y en el puesto 14 en cuanto a pruebas. A muertos. Y si hablamos de muertes, Colombia está en el puesto 11. En el puesto 11 está Colombia en cuanto a muertos. Pero quiero tocar también otro tema importante para que vean, ya que vas a empezar a tocar el tema de las medidas. Quiero tocar 5 medidas económicas que han tomado en diferentes países y ya Jairo pues nos va a contar las medidas que han tomado en nuestro país. Por ejemplo, en algunos países como en Italia, se suspendió por completo el pago de hipotecas a aquellas personas que se hayan quedado sin empleo, que hayan sido contagiadas por COVID o que les haya tocado estar en cuarentena, privilegiando la vida. Pueden diferir aquellas empresas o pequeñas empresas el pago de impuestos para que indudablemente, o trabajadores independientes también, para que no, para seguir privilegiando la vida. Sabemos que a esas personas tienen que aislarse o estar en cuarentena y no van a empezar a recibir ingresos. Pues esos gobiernos lo que han hecho es diferir esos pagos de impuestos. Por ejemplo, en Italia se ha suspendido la cuota de seguridad social y acá vimos cómo el gobierno nacional suspendió un mes solamente la pensión, el otro mes tuvo que retornarlo. En Alemania, por ejemplo, los préstamos a las empresas es de monto ilimitado y el gobierno es el que se hace responsable del pago en caso de que aquellas empresas no puedan pagar esos préstamos, debido a que también han estado en cuarentena y han estado en sus casas. En España hay una línea de financiación específica para atender a aquellas empresas que los bancos les niegan esos créditos para que a través del gobierno puedan utilizar esos créditos. Y abro un paréntesis. Le hago una pregunta a aquellos empresarios de nuestro país si han solicitado préstamos en estos días. Los documentos que hay que presentar son muy extensos y realmente no es tan fácil que nos presten plata a algunos empresarios hoy como lo era antes de la pandemia. Y por último, en Alemania hay una financiación especial para aquellas empresas que debieron reducir las horas laborales, ayudándoles con las nóminas y con el pago de empleados para que no se pierdan esos empleos. Como podemos ver, muchas de estas medidas han privilegiado la vida y no el comercio o el mercado. Sí, John, entonces, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno? ¿No? Que el gobierno en su reality diario lleva más de 160 realities, ¿cierto? Diciendo que efectivamente se ha manejado muy bien lo de la pandemia y entonces con base en esas cifras mentirosas que estamos exponiendo de manera real, la gente cree entonces que es que aquí no pasa nada. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Quiénes son los que efectivamente están muriendo aún sin acudir a los hospitales? Porque hay temor. La gente tiene en la cabeza, y no de manera equivocada, que como aquí la salud se volvió un negocio y que aquí lo que se privilegia es que por cada UCI se pagan 30 millones de pesos diarios y como la salud entonces se volvió un negocio, la gente no va a los hospitales a practicarse las pruebas. Mucha gente muere en sus casas y eso está por fuera de las estadísticas, pero aún así la gente que ha muerto, ¿a qué sectores pertenece? Pues aquí están los datos del mismo DANE, no son datos de nosotros aquí en Pradera sacados de la manga. ¿Quiénes son los que han muerto por la pandemia? El 67.6% de los fallecidos pertenece a los estratos 1 y 2 y el 22% al estrato 3. Entre los dos suman el 90% de los muertos. Por lo que decía, porque es el pueblo el que tiene que salir a la calle a rebuscarse la vida, porque el gobierno no fue capaz de imponer la renta básica a esos 9 millones de hogares para que la gente efectivamente hubiese permanecido en cuarentena durante 2 meses o 3 meses y así hubiésemos podido ser como un país como Nueva Zelanda, donde el número de muertos escasamente llega a 40.
Nosotros llevamos 32.000 oficialmente contabilizados, como decía John. Creo que son muchísimos más y van a ser muchos más ahora con la suspensión de las pruebas PCR. Hablaba de que aquí hay un reality diario con el presidente de la República que sale a decir que efectivamente aquí no pasa nada y que las cosas se están controlando y que vamos bien y que el país va bien. Pues no, señores. Jacinda Ardern, que es la primera ministra de Nueva Zelanda, habla todos los días a la 1 de la tarde, con una diferencia, y es que ella invita a todos los periodistas para que hagan las preguntas que quieran, y de manera dinámica, dialéctica, abierta, realista, la gente puede efectivamente comunicarse y eso le da confianza al país, a ese pequeño país de Nueva Zelanda, y la gente sabe entonces que se le está hablando con la verdad, y no el reality premeditado al que nos somete todos los días el señor presidente, donde ya nadie lo ve, y todo el mundo está cansado. ¿Qué es como consecuencia de eso? Entonces la gente se siente al garete y ha salido a la calle en estampida general, con el mal ejemplo del famoso día sin IVA, ¿no? Es decir, promueven el día sin IVA, pero censuran la minga, cuando la minga va a Bogotá a reclamar sus derechos. Pero eso sí, promueven el día sin IVA para expandir la tragedia, para expandir a través del comercio los infectados. Y la gente efectivamente que necesita sobrevivir, pues es víctima de lo que el gobierno impone, que es el consumo. En conclusión, para terminar con este tema, el manejo que ha hecho el gobierno de este tema, lo que ha generado son empresas quebradas, 140.000, muertos en un número increíblemente que nos pone en el puesto número 11 en el mundo entero, en 383 países. Desempleados, más de 5 millones de desempleados, así las cifras ahora del YUP y del DANE nos venga a decir que es que efectivamente llegamos al 22%, comenzamos a reducirla al 17% y que ahora está al 15%. Cuando la gente anda en el rebusque, de un momento a otro, pues, en menos de 20 días se redujeron las cifras del 22 al 15%. No, señores, no más cuentos. Hace poco inclusive nos dijo, hace unas cuantas horas nos dijo que había habido una inflación negativa. Es decir, que la sumatoria de la inflación en este momento es del 1.7%, todo con miras a seguir favoreciendo, como vamos a ver ahora, con reformas tributarias, con contratos a los financiadores empresarios del AIS 3, que les regalan, esos financiadores les regalan 50.000 millones para sus campañas. ¿Y saben cuál es el favorecimiento a través de contratos, de reformas tributarias, de exenciones de impuestos? 80 billones de pesos. Tremendo negocio. Los empresarios, a través de las dádivas que se les dan, con los AIS 1, AIS 2 y AIS 3, regalan 50.000 millones para sus campañas y ellos como retribución reciben 80 billones de beneficios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Endeudamiento, desempleo, muertos, empresas quebradas, decrecimiento de 15 puntos de la economía nacional y un gobierno amparado en medidas extraordinarias, con medidas de emergencia para favorecer a sus amigos. Esa es la gran conclusión del tema del COVID y lo que se viene ahora con la famosa suspensión de las pruebas PCR. Inclusive, Jairo, creo que algunos empresarios, dueños de pequeñas empresas y aquellos colombianos que pertenecemos o que pertenecen a la clase media de nuestro país, debemos estar muy preocupados, porque todo ese endeudamiento que tiene el país y todo ese hueco fiscal, en últimas, ¿a quiénes les va a tocar pagar ese hueco? Pues a todos nosotros, a los que pertenecemos a esta clase, a través de la reforma tributaria que ya empezó el ministro Carrasquilla a dar puntadas acerca de qué es lo que va a hacer y cómo nos va a quitar esa plata del bolsillo. Con algo grave, ¿no? Y es que en la puerta giratoria de este país, el premio que se le da al genio de los bonos de agua, al ministro Carrasquilla, que ha endeudado el país a límites insospechados, ahora va a la junta directiva del banco emisor, el Banco Independiente como República Independiente, que es el Banco de la República, la maquinita de hacer billete. El genio Carrasquilla se las trae, y este gobierno también.
Teníamos también dándole, ya finalizando, dándole término pues a este programa, queríamos hablar también acerca de las elecciones de Estados Unidos. No sé si nos alcance 5 minuticos para poder explicarle a las personas de qué forma es que se elige presidente en Estados Unidos. Vamos a tratar de hacerlo en este salpicón, ante sugerencia de nuestro director del programa, el hombre que está detrás de los consejos sabios para nosotros que no somos periodistas, de tocar diferentes temas. En este momento, si ustedes prenden la televisión, todo el mundo está hablando de Trump y de Biden. En Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, las elecciones se hacen de manera independiente para cada estado. Es decir, Estados Unidos, que es aproximadamente entre 5 y 6 veces más grande que Colombia, allá los departamentos, por así decirlo, se llaman estados, por eso se llaman Estados Unidos. Y cada departamento o cada estado lo que tiene son unos electores. Cuando en cada estado de esos se hacen las elecciones y se ponen los candidatos de uno o de otro partido, del Partido Republicano o del Partido Demócrata, aquel candidato que en ese estado o departamento haya obtenido la mayoría de los votos, obtiene entonces la mayoría, como si ese departamento hubiese sido el que ganó. Si ganó por los republicanos, que es de color rojo, no importa que si sacaron 51,000, por ejemplo, por decir un ejemplo, 49,000 los azules, o sea, los demócratas, y 51,000 los rojos, toda la votación se vuelve roja entonces. Y los puntos que se dan por cada estado depende del tamaño y la población de cada uno de los estados. Estados muy grandes como California, que tienen una altísima población en el oeste norteamericano, aportan 55 puntos. Por lo tanto, como son 538 puntos, 538 delegados, que son los que se suman con todos los estados a nivel norteamericano, aquel que alcance la mitad más uno, o sea, 270 delegados, llega a ser presidente de la República. Estados Unidos es un país federal y no un país centralista, donde la forma de votar es así. Cada estado vota y la mayoría que gane en ese estado, el candidato que gane en ese estado, asume la mayoría de delegados de todo el estado. 270 se necesitan y en este momento, indudablemente el ganador de las elecciones es el señor Biden. Podríamos hablar mucho más despacio del tema, pero simplemente quería dar esta ligera explicación para que sepamos de qué estamos hablando. Y quiero anotar algo también a eso. En las últimas declaraciones de Donald Trump, algunos medios de comunicación censuraron la locución que hacía debido a que las denuncias que hacen no tienen ningún fundamento de fraude. En reiteradas ocasiones le preguntaban a Donald Trump ¿qué pruebas tiene acerca de lo que está diciendo? Y el señor únicamente respondía con evasivas. Indudablemente es un sistema electoral muy diferente al nuestro, donde hay muchas cosas que discutir. Calumniar, que de la calumnia algo queda. Es decir, decir mentiras varias veces repetidas, entonces hay muchas personas que se lo creen. En Estados Unidos, a diferencia de nosotros, en lo que se denomina la primera democracia del mundo, la gente puede votar por correo, y más en este momento donde la pandemia así lo determina. El señor está diciendo entonces que no, que es que hay que suspender los votos por correo. Si se hubieran suspendido también hubiera perdido, porque siempre Biden estuvo al frente, estuvo por encima de él. Por lo tanto, lo que son es patadas y ahogado. ¿Y por qué nosotros tenemos entonces la tendencia del progresismo a defender la candidatura de Biden? Por una sencilla razón, porque el señor Trump, al lado del partido de marras que todos conocemos y que está al frente del Estado, quiere hacer trizas los acuerdos en compañía del genio Trump. En cambio, el otro candidato va a respetar los acuerdos, y un país como el nuestro, que no respeta los acuerdos, es un país que caerá de nuevo en la guerra. Y un país en guerra es un país donde la política y la democracia no puede fluir con argumentos serios, sino donde la sangre y el desplazamiento hace de las suyas para que los mismos con las mismas sigan viviendo de los mismos con las mismas. Así es, queridos oyentes, así hemos llegado pues al final de este programa Charlas con Pradera. Queremos agradecerle a todas las personas que nos escucharon durante esta hora de transmisión, agradecerle a Fernando Gallo, quien está en la consola acompañándonos en la realización de este programa, y a todos ustedes. Esperamos encontrarlos próximamente el sábado
a las 7 de la mañana en este programa que se llama Charlas con Pradera en Cañaveral Estéreo. Al norte Cartago y Ocanto, Buenaventura en el mar, cerca Palmira, la Florida, Amarimel, Cerrito, un pueblo andaluz, Pradera, junto a Candelaria, Ginebra, La Paila, El Dobio y Zarzal, Sevilla, Cachimba, Restrepo, Versalles, El Cairo, Guayín de Ceilán. Y entrando al sur, por Jamundí, Valle de Lili, dominando el plan. ¡Ay, mi Cali! Esta es mi tierra bonita, que embriaga mis sueños con tantos parajes.